Hola, bienvenidos de vuelta a otro video de relatos escalofriantes. Si te parece entretenido el video te invito a darle like y a suscribirte al canal para traer más relatos. Sin más que decir, empecemos con los relatos. Entes buenos. Cuando era pequeña, tendría más o menos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida como cualquier niña visitando a gente mayor, así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por allí. Subí y me encontré ese gran balcón, con altas puertas corredizas de vidrio, y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas, y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. No había nada que hacer, una dura caída por esas escaleras hubiera sido más que doloroso, pero no pensé en ello mientras jugaba. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada, y empecé a andar. Entonces sentí una mano que me agarraba la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. De repente sentí otra mano muy diferente a la otra que tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras, a punto de caer. Cuando me giré, pensando en que había sido mi madre o su tía las que me habían agarrado, vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie, nada. Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años, una mujer, a pocos días de su boda, perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba. La verdad que le doy las gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras, pero recuerdo que siendo una niña me asusté mucho. Casas encantadas. Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en casa de unos amigos que viven en un pequeño palacio de 1900. Sus hermanos siempre decían que veían una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo, así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o comer algo, aunque ella realmente estaba en el baño, y yo no me di cuenta en ese momento. Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes, se podía oír la conversación y oler los huevos y escuchar chisporrotear el bacon, pero cuando llegué todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor. Entré en la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fuego frío. Cuando estaba subiendo las escaleras vi cómo mi amiga salía del baño. Le conté lo sucedido y me dijo que quizá estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa me daba miedo, pero realmente son ellos quien arrastran al ente. Se han mudado a otra y lo que hubiera se ha ido con ellos, ya que varias personas que no saben nada de la mujer del sótano, aseguran haberla visto y describir cómo nos mira. Toda mi infancia he vivido en una casa antigua, aunque más o menos reformada, que pertenecía a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres podías encontrar otra subiendo un par de escalones a la que llamábamos la cámara, ya que su función anterior había servido para guardar cereales. Allí tenía todos mis juguetes, monté mi propia sala de juegos. Solía pasarme las tardes enteras allí con la puerta cerrada, podría decirse que era una especie de desván. Mientras jugaba, escuché varias veces como mi madre, que estaba en la planta de abajo, gritaba mi nombre como si necesitara algo. Cuando bajaba a preguntar qué pasaba, ella me respondía que no me había llamado. Esto me pasó varias veces. El encuentro en la carretera. Era una noche oscura y lluviosa cuando salí de la ciudad y emprendí mi viaje hacia casa. La carretera estaba casi desierta, solo iluminada por la luz intermitente de los faros de mi automóvil y la lluvia golpeando contra el parabrisas.
Mientras conducía, me di cuenta de que un automóvil comenzó a seguirme de cerca, sus luces brillando intensamente en mi espejo retrovisor. Al principio, pensé que era solo un conductor impaciente, pero a medida que avanzaba, el automóvil parecía estar cada vez más cerca, casi pegado a mi parachoques. Intenté cambiar de carril para dejarlo pasar, pero el automóvil seguía detrás de mí, sin dar señales de querer rebasarme. Comencé a sentirme incómodo y nervioso, preguntándome por qué este automóvil desconocido me seguía tan de cerca en medio de la noche. Decidí acelerar un poco, esperando dejarlo atrás, pero el automóvil también aceleró, manteniendo su distancia peligrosamente cerca. La lluvia seguía cayendo con fuerza, dificultando mi visibilidad y aumentando mi nerviosismo. Decidí tomar una salida en la carretera para ver si el automóvil seguía siguiéndome. Para mi sorpresa, el automóvil también tomó la misma salida, confirmando mis sospechas de que me estaban siguiendo intencionalmente. Decidí aumentar la velocidad, tratando desesperadamente de escapar de mi perseguidor desconocido. Sin embargo, el automóvil detrás de mí también aumentó la velocidad, persiguiéndome por las desiertas carreteras secundarias. Mientras conducía, intenté pensar en una forma de escapar. Recordé que había un camino de tierra que conducía a través de un bosque cercano, y decidí tomarlo en un intento desesperado de perder a mi perseguidor. Tomé el camino de tierra y aceleré, sintiendo el barro y las ramas golpeando contra la parte inferior de mi automóvil. Miré por el espejo retrovisor y vi que el automóvil seguía detrás de mí, cada vez más cerca. Sentí un escalofrío de miedo recorriendo mi espalda, preguntándome quién podría ser el conductor y por qué me perseguía de esta manera. Finalmente, llegué a un claro en el bosque y decidí abandonar mi automóvil y correr hacia el bosque, esperando perder a mi perseguidor entre los árboles. Corrí lo más rápido que pude, sintiendo la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me detuve y miré hacia atrás, esperando ver al automóvil detenerse. Sin embargo, para mi sorpresa, el automóvil no apareció. Me quedé allí, jadeando y temblando de miedo, preguntándome si había sido solo mi imaginación o si realmente había sido perseguido por alguien desconocido y peligroso en la oscuridad de la noche. El vecino misterioso. Vivir en un vecindario tranquilo y apacible tiene sus ventajas, pero también puede esconder secretos oscuros. En mi vecindario, había un vecino que siempre había sido un enigma para todos nosotros. Vivía solo en una casa grande en el extremo de la calle, y rara vez se le veía fuera de su propiedad. Su casa estaba rodeada por un alto muro de piedra y un portón de hierro que siempre estaba cerrado. Los rumores sobre él se extendían por el vecindario. Algunos decían que era un ermitaño que había perdido a su familia en circunstancias trágicas. Otros afirmaban que era un criminal buscado que se había escondido en nuestro vecindario. Decidido a descubrir la verdad, empecé a investigar por mi cuenta. Observaba su casa desde lejos, buscando cualquier indicio de actividad sospechosa. Una noche, mientras miraba por la ventana de mi casa, vi una luz encenderse en una de las habitaciones de su casa. Decidí acercarme sigilosamente para chismear. Me acerqué a la casa del vecino y me escondí en los arbustos del jardín, observando la ventana iluminada. Vi una sombra moverse dentro de la habitación, pero no pude distinguir quién era. Decidí acercarme más, con cuidado de no ser descubierto. Cuando llegué a la ventana, pude ver claramente al vecino en el interior de la habitación. Estaba de pie frente a un espejo, mirándose fijamente a sí mismo con una expresión de tristeza y melancolía. Parecía estar hablando consigo mismo, murmurando palabras que no pude entender. De repente, la expresión del vecino cambió. Sus ojos se volvieron fríos y su mirada se volvió intensa. Parecía estar enojado, como si estuviera discutiendo con alguien invisible. Me quedé paralizado de miedo, sin saber qué hacer. De repente, el vecino se volvió hacia la ventana, como si hubiera sentido mi presencia.
Nuestros ojos se encontraron y por un momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin decir una palabra, el vecino se alejó de la ventana y apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad una vez más. Decidí alejarme de la casa del vecino y regresar a mi casa, sintiendo que había descubierto más de lo que había esperado. Durante días, no pude sacar de mi mente la imagen del vecino frente al espejo, ni la sensación de malestar que me había invadido. Finalmente, un día, el vecino desapareció. Su casa estaba vacía y el portón de hierro estaba abierto de par en par. Nunca supe qué le había pasado al vecino, pero la experiencia me enseñó que a veces, los secretos mejor guardados son los que más nos obsesionan.